Muy buen día a todos aquellos que nos escuchan. Nada más para recordar lo que habíamos visto la vez pasada, es respecto a Esdras, este escriba y sacerdote del pueblo de Israel, reformador del pueblo de Israel en tiempos del gobierno persa en Jerusalén. Estuvimos viendo cómo él había preparado su corazón para inquirir en la ley de Dios. Vimos que Dios respaldaba ese ministerio, vimos que Esdras había forjado el ancla de su corazón en la ley de Dios para no verse movido por ninguna otra cosa, pero sobre todo había preparado este corazón para poder estudiar a profundidad la palabra de Dios. Y nos estuvimos enfocando en Esdras 7, capítulo 7, versículos 9 y 10. Y lo que estamos viendo es respecto a las 9 marcas de una iglesia saludable. Como primer marca vamos a estar viendo lo que es la predicación expositiva. Nuestro hermano Miguel estuvo hablando anteriormente de la fuente de la predicación expositiva en Salmo 130, que es la palabra de Dios. Nosotros vamos a estar viendo cuál es el método de la predicación expositiva. Y como primer punto observamos de que Dios tiene que amparar este ministerio y respaldar este ministerio así como lo hacía con Esdras. Como segundo punto estuvimos viendo de que este ministerio, lo que es la predicación detrás de un púlpito, tiene que ser en un sentido de que tu corazón debe estar anclado, debe estar firme, debe ser la columna vertebral, la palabra de Dios, para poder así predicar expositivamente. Y como tercer punto estuvimos viendo que debemos estar conscientes de que la primera cosa que nosotros debemos hacer para predicar es estar enfocados en el estudio constante, en el estudio profundo de la palabra de Dios, para no movernos, para no predicar cosas, filosofías de hombres, sino la palabra de Dios. Esto es lo que estuvimos viendo la vez pasada. Pero ahora vamos a ver la segunda parte de este versículo, el versículo 10. Voy a dar lecturas del versículo 9. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primer del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Está hablando de Esdras. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Como ya vimos, Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová. Pero como segundo punto, no queda ahí. No es simplemente estudiar la palabra de Dios a profundidad, no es simplemente memorizar la palabra de Dios, no es simplemente ser un conocedor vasto de toda la teología, de todas las doctrinas bíblicas, de los idiomas originales, de la historia. No es simplemente eso. Además de inquirir en la palabra de Dios, que esto lleva bastante tiempo y debe ser un esfuerzo, algo en el corazón del pastor, que debe tomar mucho tiempo del pastor simplemente para una predicación, porque la predicación expositiva te exige eso. También debes de cumplir la palabra de Dios. El punto central de estos versículos, Esdras había preparado su corazón para inquirir, pero también para cumplir la palabra de Dios. Y para cumplir quiere decir hacer, simplemente es hacer, pero también da un sentido de gastar, de labrar, de manifestar, hacer uno lo que debe. Esto es hacer, es labrar, es gastar, es manifestar, es hacer exactamente lo que debe hacer. El pensamiento anterior, inquirir, no sería nada sin el resultado de tal palabra. Estudiar la palabra de Dios, pero no cumplir la palabra de Dios, no te sirve absolutamente de nada. El resultado es el cumplimiento de la ley de Jehová. Durante todo el periodo en que el pueblo de Dios estuvo conquistado por los babilonios durante 70 años, en muchas ocasiones, en obedecer solo a Dios significaba la muerte. Obedecer a Dios significaba la muerte. Aún siendo un estudioso de la ley, cumplirla implicaba riesgo
y la posibilidad del rechazo y de la muerte. Esdras, como sacerdote directamente del linaje de Aarón, reformador, enseñaría la ley de Dios, pero su primera acción era reflejar en su vida lo que había descubierto, la palabra de Dios, para que Esdras pudiera llegar al pueblo a presentar los sacrificios a Dios y vivir rectamente. Debía cumplirlo él primero. Para Esdras poder enseñar al pueblo, debía cumplir él primeramente lo que estaba enseñando. La autoridad de Esdras no estaba en su puesto como sacerdote, ni como enviado directamente del rey, sino en su ejemplo como siervo obediente a la ley de Dios. Cumplirla era el trabajo de Esdras. Y esto es un punto que a lo mejor dentro de la predicación expositiva o dentro de los libros de predicación expositiva a veces no se toca. El hecho de cumplir la ley de Dios. Un predicador puede ser uno de los mejores predicadores expositivamente, presentar exactamente lo que el texto está queriendo decir, presentar todos los argumentos, los puntos exactamente bien definidos, cómo el escritor estaba dándolo a entender, a conocer a las personas, el escritor original, a las personas originales, a las personas de ese tiempo. Puede ser eso, puede ser muy elocuente, puede ser un gran escritor, pero si no cumple la ley de Dios, si no cumple lo que estudia, si no cumple lo que enseña, entonces no sirve absolutamente de nada. El corazón del pastor debe estar dispuesto para cumplir la palabra de Dios. Es importante comprender esto. ¿Por qué? Si en tu ministerio a veces es necesario enseñar sobre cierto pecado o reprender sobre cierto pecado cuando estás detrás del púlpito, tu vida debe ser irreprensible para poder hacerlo. Entonces es necesario cumplir toda la palabra de Dios para poder así exigir que el pueblo cumpla la palabra de Dios. Y no hay una manera que puedas predicar expositivamente si no cumples toda la ley de Dios. Y les voy a decir por qué. Cuando no predicas expositivamente, puedes saltear o puedes interpretar de otra manera o puedes llevar el texto a como tú quieras. Vas a meter tu idea en el texto y no vas a meter la idea del texto en tus palabras, en tu mente. Cuando no se predica expositivamente, puedes hacer esto y tienes la libertad de hacerlo. La mayoría de las personas que no predican expositivamente lo hacen. Brincan de un texto de acá para allá y no enseñan la verdad de la que a lo mejor sacaron la primera idea de un sermón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como tienes la libertad y la oportunidad de hacer esto, si en tu vida hay algo malo, en tu corazón hay algo malo, entonces puedes saltear ese pasaje que acusa ese pecado o esa cosa mala de tu corazón, o puedes ocultarlo metiéndole otras cosas. Entonces no vas a predicar eso, no vas a predicar lo que a lo mejor en tu mismo corazón hay, y tienes la libertad de hacerlo. Más sin embargo, cuando predicas expositivamente, cuando tratas de ir exactamente lo que el texto dice, cuando vas versículo a versículo, verso a verso, capítulo a capítulo, o sección por sección de la palabra de Dios, entonces no vas a dejar absolutamente nada. Vas a tratar de dar cada palabra, cada significado a tu congregación, y eso va a incluir a lo mejor cosas que a ti te pueden afectar. Una persona que está resuelta a predicar expositivamente, una predicación expositiva, una predicación fiel al texto, entonces tiene que ser irreprensible para poder hacer eso. Si no, entonces al querer predicar expositivamente, muchas cosas te van a llegar a ti. Cumplir la palabra de Dios es algo tan importante y que debe estar en el corazón de los pastores. Estaba en el corazón de Esdras.
Durante 70 años fueron influenciados por una de las naciones más satánicas conocidas en la actualidad, Babilonia. Muchos del pueblo estaban contaminados, muchos del pueblo tenían doctrinas contaminadas, tenían doctrinas erróneas. Esdras tenía que confrontar eso, debía enseñar lo que la palabra de Dios decía y que iba a dañar muchas de esas cosas que ellos practicaban. Entonces él no debía practicarlas, él debía cumplir en su corazón, en su mente, en su vida, la palabra de Dios. Y esto es lo que debe haber en el corazón del cristiano, el corazón del pastor, el corazón de aquel que quiere predicar fielmente la palabra de Dios. Y esto es solamente por medio de la predicación expositiva. Y último punto, Esdras había preparado, había resuelto en su corazón enseñarla. Había dispuesto en su corazón enseñar la palabra de Dios. Dice la última parte del versículo 10, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Para enseñarla, quiere decir acostumbrar, instruir, para la preservación de su fe. Esta palabra se usa 85 veces en el Antiguo Testamento. La preparación de Esdras, su estudio sigiloso y exhaustivo de la palabra de Dios, el cumplimiento de la palabra de Dios, él como maestro y predicador fallaría si no enseñaba esto. Para los judíos la enseñanza del Torá, de la ley, era lo más importante. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu corazón, en tu mano, y estarás como frontales en tus ojos, y las escribirás en el postes de tus casas y en tus puertas. Pero los judíos era lo más importante, la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, es claro que la predicación expositiva te va a enseñar, te va a exigir claramente a estudiar la palabra de Dios. Te va a exigir claramente a aplicar la palabra de Dios. Y la predicación expositiva es claro que te va a exigir enseñar fielmente la palabra de Dios. Esta es la predicación más fiel, predicación expositiva. Si nosotros estamos conscientes de que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios mismo, si estamos conscientes de que es inerrante, si estamos conscientes de que no falla, entonces debemos disponer en nuestro corazón enseñar toda la palabra de Dios. No andar brincando en los versículos que aparentemente para ti no son importantes. Toda la ley es inspirada por Dios. Toda la palabra de Dios, no hay pasaje, no hay letra que no haya sido inspirada por Dios en los idiomas originales. No hay. Entonces, si nosotros estamos resueltos a que la palabra de Dios es inerrante, a que la palabra de Dios es inspirada por Él mismo, entonces debemos predicar toda la palabra de Dios porque por algo la escribió. No enseñamos otras cosas, no enseñamos lo que nosotros aparentemente creemos que es bueno para la gente. Enseñamos lo que Dios cree, lo que Dios ve que es bueno para la gente. No tratamos de cambiar o de decir esto no es bueno para la gente. Si Dios lo dijo en su palabra es porque es bueno para la gente. No debemos ocultar nada de la palabra de Dios a la congregación. Y la predicación expositiva te va a exigir a dar todo el consejo de Dios. La vida de un judío estaba dirigida por la ley de Moisés. No obedecían a ningún otro texto más. Pero Esdras fue más allá de un legalismo de la ley. Él se inmiscuyó en la verdad de las Escrituras para poder enseñarlas. En Nehemías se explica claramente esto.
Nehemías 8, 3 al 4 y 7, 8. Vamos a darle lectura. Nehemías 8, del 3 al 4. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y la escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masaías. A su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misaías, Malaquías, Azub, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras estaba enseñando la ley de Dios. Esdras estaba desde la mañana hasta el atardecer, estaba enseñando la ley de Dios. Y el versículo 7 y 8 también nos dicen exactamente esto. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masacías, Kelita, Azarías, Josabed, Anías, Pelaía, hacían entender el pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Si se fijan, hacían entender al pueblo la ley, está hablando de predicación. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido del modo que entendiese la lectura. Esto es predicación. Es leer el texto y exactamente lo que el texto dice, poder explicarlo a la iglesia. No es meter nuestras ideas, sino es simplemente explicar lo que el texto está diciendo, y esto es la predicación expositiva. Esdras, como responsable en la vida espiritual de su pueblo, se procuró de instruirlos en las ordenanzas de Dios y explicarles qué quería decir, dándole sentido a estas palabras. Llevarlos a que el cumplimiento de la ley fuera su costumbre, fuera su vida. No lo que él pensaba que era bueno para la gente, sino lo que Dios estaba diciendo. Y esto tenía el propósito de que ellos perseveraban y preservaran en su fe. Preservaran su fe. Es tan grave si no se predica la palabra de Dios. Es tan grave si tratamos de quitar cosas o de no dar todo el consejo de Dios, porque entonces la fe de las personas se va a ver dañada, se va a ver en peligro de ser contaminada y no va a haber una preservación pura de la fe. Dice que él había dedicado su corazón para enseñar todos sus estatutos y decretos. Cuando habla de estatutos y decretos, está hablando de la promulgación de la ley, las ordenanzas, la tarea, el veredicto pronunciado judicialmente. Está hablando sobre esto. Los estatutos y decretos. Con estas dos palabras entendemos que el gobierno era completamente bíblico. El gobierno del pueblo de Israel era completamente bíblico. Esdras era fiel en enseñar las órdenes para el alma del pueblo, pero le daba propósito a esta enseñanza al explicarles. No con métodos, ni simbolismos, no con órdenes humanas disfrazadas de letras bíblicas, sino con el propósito y reconocimiento de la Biblia, de su palabra y de su suficiencia para todas las cosas. Los estatutos y los decretos de la ley de Dios, no otra cosa. Dios otorgó su verdadera palabra para que fuera completamente comunicada tal y como Él la había dado. Es decir, debe predicarse todo el consejo de Dios. Escritura inerrantis, es inerrante para todas las cosas. Esto también demuestra un compromiso y lealtad con la preocupación para enseñar y cuidar el espíritu de su pueblo, reconociendo que solo la Biblia nos llevaría a la verdad. No queramos ayudarle a Dios, no queramos
buscar otras cosas para la iglesia. No busquemos un culé para la congregación. Busquemos la fuente de agua viva, que es la palabra de Dios. Al estudiar la palabra de Dios los protegía del legalismo, ya que enseñaba toda la Escritura, no solo las reglas y qué era lo malo y qué no hacer respecto a lo malo, sino toda la ley de Dios. Pero también los cuidaba del liberalismo. Hermanos, dijo alguna vez un pastor, cuando una persona predica la palabra de Dios y las personas piensan que es legalismo, entonces esas personas no creen en la palabra de Dios. Cuando una persona va a empezar a predicar, cuando un pastor va a empezar a predicar expositivamente, muchas personas van a decir que este es un pastor legalista. Y lo van a acusar de legalista, de exclusivista, de tratar de forzar a las personas y de no amor hacia los demás. Esto es lo que van a creer, esto es lo que van a pensar. Porque la ley de Dios es fuerte. La ley de Dios es dura. Si predicas expositivamente, vas a cuidar de que la iglesia no se convierta en una iglesia legalista y vas a cuidar de que la iglesia no se convierta en una iglesia liberalista. El ministerio de Esdras, toda su preparación, todo su trabajo, toda su disciplina se ven reflejados en la enseñanza de la palabra de Dios. Lo leímos en Nehemías. Como exponentes de la ley de Dios, aquellos que son predicadores, los que no son predicadores, aquellos que escuchan a sus pastores, como exponentes de la palabra de Dios, no es menester estar conscientes de que tenemos que estar respaldados por la mano de Dios. Es menester estar conscientes de que estamos respaldados por la mano de Dios. Nuestro corazón debe ser disciplinado y como el barco anclado que nunca se mueve por las olas y que se va más allá de donde está anclado, que ninguna idea ni ninguna cosa de psicología, de métodos, de legalismo sustituya a la inerrancia y a la suficiencia de las Escrituras. Como maestros debemos sumergirnos en la hermenéutica, en la exégesis para sacar las verdades y los tesoros del corazón de Dios. Creo yo algo sumamente importante que debemos cumplir y aplicar: sujetarnos a la ley de Dios para poder demandar obediencia a las ovejas. Debemos profundizar en la palabra de Dios. Debemos aplicar la palabra de Dios para poder exigir obediencia de las ovejas. Una iglesia que es liberal, una iglesia que no busca la santidad, una iglesia que hay pecado tras pecado tras pecado. No es porque el pastor es muy bueno y las ovejas son muy malas. Es porque el pastor no exige obediencia de las ovejas porque ni él mismo cumple la palabra de Dios. El esfuerzo de aprender, de preparar y aplicar la verdad y reflejar en nuestras vidas la enseñanza de la palabra de Dios. La responsabilidad del predicador demanda cumplir este versículo. Si no haces esto, o si te es imposible, a lo mejor no debes estar detrás de un púlpito. Esforcémonos y seamos diligentes en el estudio de la palabra de Dios. Seamos diligentes en cumplir la palabra de Dios y seamos diligentes en enseñar la palabra de Dios. ¿Cómo? La predicación expositiva te va a forzar a esto. Si queremos predicar expositivamente, debemos cumplir esto. Te exige conocimiento, te exige disposición de enseñar, te exige disposición y tu corazón de aprender,
de poder aplicar y te exige poder enseñar esto. Vamos a orar, pero antes quisiera decirles que la próxima vez vamos a estar hablando a nuestro hermano Miguel sobre las bendiciones de la predicación expositiva. Vamos a orar. Señor mi Dios, te estamos agradecidos porque nos permites ver a través de Esdras 7:10 cómo debemos nosotros prepararnos. Debemos estar dispuestos a estudiar tu palabra, debemos estar dispuestos a aplicar esa palabra, de vivir esa palabra y a enseñarla fielmente. No hay otra cosa por lo cual, Señor Dios, nos has dado el don de enseñanza. Es para esto, para enseñar tu palabra. Ayúdanos, Padre, a hacerlo, a ser fieles a Él. En Cristo Jesús. Amén.